Bien, en esta tercera parte de la primera de las clases de trabajo social y teoría social contemporánea, vamos a hacer referencia a los contenidos de las últimas unidades del programa de la materia, como continuidad a estos vínculos que nosotros hemos tratado de establecer entre lo que sería la teoría social clásica y la teoría social contemporánea. Bien, si en la primera de las unidades nosotros íbamos a hacer mención a una serie de teorías desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX como respuestas al pensamiento funcionalista, en la segunda de las unidades lo que nosotros vamos a plantear es una serie de concepciones teóricas que se desarrollan a fines del siglo XX y tienen continuidad en algunos casos en las primeras décadas de este siglo XXI, y que tienen en común el hecho de ser consideradas teorías integradoras. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de teorías integradoras? Bueno, estamos haciendo referencia a dos cuestiones. Una tiene que ver con teorías que escapan a lo disciplinar, o sea que no se ajustan a una única disciplina como la sociología o la antropología o incluso el pensamiento de la filosofía, sino que intentan integrar aportes de la psicología, la antropología, la sociología, la lingüística, las ciencias políticas, la filosofía y otras disciplinas. Y por otro lado, teorías integradoras en el sentido de que toman algunos de los aspectos que han sido desarrollados como polos opuestos en visiones anteriores de la teoría social, por ejemplo, lo objetivo versus lo subjetivo, la acción versus la estructura, lo micro versus lo macro, y plantean la necesidad de integrar estos aspectos. Por supuesto, para lograr esta integración, lo que hacen es reducir las teorías anteriores a sus extremos. O sea, nosotros nos vamos a encontrar con ciertas lecturas de la teoría social clásica o de los autores que nosotros hemos visto, por ejemplo, en la primera, o vamos a ver en la primera de las unidades del programa, reducen a estos autores a una mirada ya sea objetiva o ya sea subjetiva de lo social, teorías centradas en la acción o teorías centradas en la estructura. Y entonces luego señalan las limitaciones de las perspectivas que se posicionan en alguno de estos puntos extremos para plantear que sus aportes teóricos son los que verdaderamente buscan la integración. Por supuesto que las teorías que estos autores critican no deben ser consideradas como teorías centradas en alguno de los extremos, sino que tienen algunos componentes que podrían ser considerados integradores, pero bueno, el énfasis aquí está puesto en llevar a los extremos estas teorías anteriores y plantear la necesidad de integrar esos fenómenos. En la segunda unidad nosotros vamos a ver 4 teorías consideradas integradoras. Por un lado, el planteo de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, continuidad de lo que nosotros vamos a mencionar como la escuela de Frankfurt, que busca la integración entre dos componentes que tienen que ver con el sistema, el sistema entendido desde una perspectiva funcionalista, ¿sí? Como el sistema de producción, por ejemplo, y el mundo de la vida entendido desde una perspectiva fenomenológica como el ámbito de la interacción social, ¿sí? El sistema es el mundo de la acción racional con respecto a fines, y el mundo de la vida es el ámbito de la acción comunicativa, de la interacción social.
El segundo de los autores que nosotros vamos a ver en esta unidad es Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, desde un contexto teórico ligado a lo que sería el pensamiento francés, diferencia entre el subjetivismo y el objetivismo. Realiza una crítica al subjetivismo, al que llama fenomenología social, y una crítica al objetivismo, al que llama física social, tomando este concepto de la obra de Comte. Y bueno, luego desarrolla una teoría integradora que se la conoce como la teoría del habitus, en donde aparecen una serie de conceptos que interjuegan y que son los conceptos de campo, de habitus y de capital. Son los conceptos centrales, aunque hay otras categorías allí en juego. Otro de los autores que nosotros vamos a considerar es un autor inglés, que se llama Anthony Giddens, y que igual que Habermas y Alexander sí están vivos. Bourdieu ha fallecido en el 2002, es el único de estos autores que ya ha fallecido. Bueno, Giddens desarrolla su obra, entonces decíamos en Inglaterra, y él plantea la necesidad de integrar la acción con la estructura, ¿sí? Va a realizar una crítica a lo que él llama los dualismos de la teoría social, las teorías interpretativas por un lado y las teorías funcionalistas por el otro, y va a desarrollar una teoría integradora que se la conoce como la teoría de la estructuración, fundamentalmente en una obra de Giddens que se llama La Constitución de la Sociedad. Y el último de los autores que nosotros vamos a mencionar es Jeffrey Alexander, un pensador norteamericano, que va a buscar una teoría integradora de las perspectivas micro y macro sociales. Vamos a ver que esta integración micro-macro es una discusión muy propia del ámbito norteamericano, y Alexander va a plantear una teoría integradora a la que él va a denominar una teoría multidimensional, de integración entre lo micro y lo macro. Entonces, estas teorías integradoras son las que nosotros veremos en la segunda de las unidades de... La tercera de las unidades está dedicada a lo que serían las teorías sobre el cambio social. Aquí nosotros partimos de la siguiente idea. La teoría social clásica ha hecho sus lecturas sobre la sociedad moderna, ¿sí? y ha constituido estas conceptualizaciones teóricas en torno a algunos de los elementos que caracterizan a la modernidad. Por ejemplo, la idea de revolución industrial, ¿sí? y el planteo de la sociedad moderna como una sociedad industrial, por un lado. Esto tiene su influencia, por ejemplo, en el pensamiento de Durkheim, cuando habla de la importancia de la división del trabajo como fuente de solidaridad, entre otros elementos. La sociedad moderna, por ejemplo, vista en la lectura de Marx, fundamentalmente, aunque también Max Weber y otros autores, como una sociedad capitalista, con un nuevo modo de producción, diferente al modo de producción feudal, que sería el modo de producción capitalista. El planteo de Max Weber de la sociedad moderna representada a partir de los estados nacionales, por ejemplo, esta similitud que nosotros encontramos entre el concepto de sociedad, el concepto tradicional de sociedad, y lo que nosotros imaginamos como los estados nacionales. Cuando pensamos en la sociedad argentina, nos imaginamos lo que sería el Estado-nación con todas las soberanías que implica. Y por último, la concepción de la sociedad moderna como un sistema, ¿sí? Un sistema integrado, una perspectiva muy propia del funcionalismo norteamericano.
Bueno, los autores contemporáneos van a plantear que esta sociedad moderna ha sufrido una serie de transformaciones, de tal modo que nosotros nos encontramos con un tipo de sociedad diferente a esta sociedad industrial, capitalista, ligada a los estados nacionales y que funciona como un todo integrado, como si fuera un sistema. Lo que no hay es un acuerdo en torno a qué es lo que caracteriza al nuevo tipo de sociedad, y entonces aparecen algunos conceptos como por ejemplo la idea de sociedad posmoderna, muy ligada al pensamiento filosófico de algunos autores, a la muerte de los grandes relatos que daban sentido a la modernidad. Bueno, y para otros autores, por ejemplo, fenómenos como el fenómeno de la globalización son los que permiten explicar estos cambios. Cuando hablamos de los cambios, estamos haciendo referencia a ¿qué cosa? Bueno, estamos haciendo referencia a transformaciones por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Estado benefactor, ¿sí? O sea, con esa forma que asume en la modernidad tardía el Estado, ¿sí? Un Estado ya no liberal, sino un Estado benefactor. Bueno, y la crisis a partir de los cambios en la década del 70 del siglo XX en cuanto a ese Estado social, a ese Estado keynesiano o ese Estado benefactor. La redefinición de los espacios públicos como ámbito de discusión política, ¿sí? Como ámbito de protesta social, por ejemplo. La aparición de nuevas formas de exclusión social, las transformaciones en torno al trabajo, ¿sí? El trabajo que ya deja de ser una ocupación de por vida y se vuelve algo precario, algo flexible, algo que ya no es de todos, ¿no? Que es difícil acceder a él. La redefinición de las identidades sociales, con la aparición de todos estos fenómenos culturales en torno a la definición de las identidades de género, por ejemplo, identidades ligadas a los fenómenos que tienen que ver con la raza, por ejemplo, con la religión, cuestiones de ese tipo. La tecnificación de la sociedad y la aparición de nuevas formas de interacción social ligadas a lo que se conocen como las redes sociales, y el desarrollo de una cultura más bien centrada en el consumo, ¿sí? Desde una perspectiva que algún autor llamará hedonista, en donde la autorrealización del yo es el elemento central. Entonces, a partir de estos cambios y de otros que redefinen a la sociedad moderna, nosotros nos vamos a encontrar con distintas lecturas, que son las que vamos a ver en la tercera de las estas lecturas que tienen que ver entonces con teorías que son teorías del cambio social. Primero vamos a hacer mención a la obra de Norbert Elias, que es un autor que va a desarrollar específicamente una teoría del cambio social, haciendo referencia a una serie de procesos que son los procesos de sociogénesis y de psicogénesis. Y Elías a su vez va a sumar a esto un concepto muy importante para ver la sociedad como algo que se transforma, y que es el concepto de configuración. Luego vamos a hacer mención a los aportes de Daniel Bell, que nos habla de una sociedad postindustrial, analizando la sociedad norteamericana posterior a la Segunda Guerra Mundial. Él encuentra una serie de cambios que nos hablan de una sociedad ya no centrada en la producción de bienes materiales, de mercancías, sino más bien centrada en la producción de servicios. Y esa sería, por lo menos es una de las características de la sociedad postindustrial. Otro autor que vamos a ver en esta unidad es Manuel Castells, un sociólogo español que caracteriza a la sociedad actual como una sociedad de la información, y que analiza fundamentalmente las características de esta sociedad de la información y
cómo se ve modificada la sociedad a partir de la aparición de cierto paradigma tecnológico y las posibilidades de interconexión que éste permite, ¿sí? En ese contexto va a analizar, por ejemplo, ciertos movimientos sociales, ciertos movimientos de protesta social, como por ejemplo el movimiento de los indignados o el movimiento o la primavera árabe, y la influencia que tiene en estos movimientos las distintas redes sociales y los desarrollos tecnológicos. Luego vamos a ver los aportes de Alain Touraine, un pensador francés que ha analizado durante mucho tiempo los movimientos sociales y que plantea que en nuestras sociedades lo nuevo tiene que ver con la aparición de los movimientos culturales que disputan en torno a las cuestiones identitarias. Luego analizaremos los aportes de Zygmunt Bauman, un sociólogo de origen polaco que desarrolló su obra en Inglaterra fundamentalmente y que ha fallecido creo que en los primeros meses de este año, y que diferencia a la sociedad, la primera modernidad de la modernidad tardía o la modernidad actual, a partir de esta analogía entre lo que sería una modernidad sólida y una modernidad líquida, ¿sí? Y plantea esta cuestión de lo líquido como el elemento que caracteriza a nuestras sociedades, en el sentido de que todo fluye, se transforma, cambia constantemente y no hay estructuras sólidas, ni estructuras sociales, ni estructuras de pensamiento, ni estructuras que tengan que ver con los vínculos entre las personas, que sean sólidas y que se mantengan fijas, sino que constantemente se están transformando. Luego mencionaremos los aportes de Robert Castel, un pensador también de origen francés, que analiza la cuestión social y las transformaciones ligadas al trabajo, y que, bueno, entre sus múltiples aportes está ese libro considerado clásico y que tiene una gran influencia en el trabajo social y que se llama La metamorfosis de la cuestión social. Y finalmente el pensamiento de Pierre Rosanvallon en cuanto a lo que tiene que ver con el fenómeno de la globalización y la característica que para él diferencia a estas sociedades globalizadas y que tiene que ver con el aumento y las transformaciones en torno a las desigualdades sociales. Bien, estos elementos, estas teorías centradas en el cambio social, son las que nosotros veremos en la tercera de las unidades del programa. Y finalmente, en la última, en la cuarta de las unidades, nosotros vamos a hacer un recorrido con la participación activa de los estudiantes que van a presentar sus trabajos, sus reseñas sobre algunas de las obras de estos autores que nosotros vamos a mencionar aquí. En esta unidad lo que nosotros vamos a ver son los aportes de la teoría social latinoamericana, que nos van a dar la visión, la mirada desde el propio espacio, desde el propio lugar en el que nosotros habitamos, ¿sí? Y cómo esa mirada desde este lugar permite generar una crítica a las teorías sociales que tienen una base en Europa o en los Estados Unidos fundamentalmente. Y entonces aquí vamos a mencionar los aportes de Paulo Freire, por ejemplo, con lo que sería el pensamiento crítico en América Latina, y bueno, algún aporte que nosotros vamos a considerar, porque bueno, es un autor que tiene una influencia muy marcada en el pensamiento latinoamericano.
Luego vamos a hacer referencia a Enrique Dussel, un filósofo argentino que está radicado en México hace muchos años y que fundamenta en cierto modo lo que sería esta filosofía de la liberación a partir de una obra muy vasta y muy rica, de la cual nosotros vamos a hacer una referencia muy general porque específicamente no es materia de esta cátedra desarrollar el pensamiento filosófico de Dussel, pero sí algunos aportes que nos permitan interpretar la realidad social. Luego vamos a mencionar a Aníbal Quijano, que es un pensador peruano y que va a vincular los fenómenos de la globalización, de los cuales ya hemos tenido otras lecturas, a las cuestiones propias de América Latina y cómo en América Latina el desarrollo del capitalismo se ve legitimado o se está relacionado con otros tipos de fenómenos y que tienen que ver con otras formas de desigualdad social ligadas a las cuestiones vinculadas con la raza, por ejemplo. Y entonces aquí aparecen algunos conceptos como el concepto de eurocentrismo o de colonialidad que marcan la impronta del pensamiento social latinoamericano. Finalmente, decía, dos autores, uno que tiene que ver con un análisis del fenómeno de la emancipación social desde el sur y la praxis política que puede llevar a esta emancipación, y que es Boaventura de Sousa Santos, un autor de origen portugués pero que desarrolla toda su obra intelectual desde América Latina, fundamentalmente desde Brasil, pero también en diálogo con los pueblos de Bolivia, Argentina, bueno, etcétera. Y el último pensador es Emir Sader, un análisis muy crítico del neoliberalismo y un análisis también con gran profundidad de los movimientos post-neoliberales que se desarrollan en América Latina y el éxito o el fracaso de algunos de ellos. Entonces, Emir Sader es brasilero. ¿Sí? Entonces estos son los autores que nosotros vamos a ver en la última de las unidades y sobre los cuales vamos a dialogar, porque ese es el objetivo a lo largo de toda la materia, a partir de los aportes que todos realicemos para una mejor comprensión de estos autores.